40 líderes del llamado Grupo de Puebla firmaron una declaración en defensa del ex candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, quien, recordemos, está enfrentando por parte de una acusación del Ministerio Público, acusaciones de delitos tributarios en una de las aristas del caso SQM, que ya se arrastra por 8 años, donde los líderes del Grupo de Puebla apuntan a que el ex abanderado del PRO viene siendo acusado desde hace demasiado tiempo. Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo. Es lo que dice esta declaración, que está firmada, entre otros, por José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de Estado de España, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, el de Panamá, Martín Torrijos, entre otros. También Baltasar Garzón, que recordemos fue el juez que ordenó la captura de Augusto Pinochet en Londres. En el texto, los firmantes dicen que los fiscales con dedicación exclusiva, con gran apoyo mediático y financiero, han dilatado el juicio, incluso a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación. Volvieron los fiscales a pedir suspensión argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile. El último episodio al que aluden se trata, en estricto rigor, de una suspensión decretada el 1 de febrero en razón de que el auto de apertura en realidad no estaba listo. Una justicia, dice, dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. No solamente eso, sino que plantea varias otras críticas más, pero fundamentalmente, y donde se concentra, señala que viene siendo acusado Marco Enríquez Ominami por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones. Algunos elementos que hay que poner sobre la mesa respecto de esta declaración. El Grupo de Puebla es un grupo que ha sido liderado por el propio Marco Enríquez Ominami, es decir, él ha participado activamente en su creación, ha asesorado a varios de estos expresidentes. Lo segundo es que estamos viendo una derecha intromisión de figuras, digamos, políticas iberoamericanas en torno a cómo funciona nuestra justicia. Consideran que no tenemos jueces imparciales, pero además que los fiscales están ligados directamente al expresidente de derecha, dice la declaración, Sebastián Piñera, olvidando, por cierto, la declaración que en el mismo caso de SQM se persigue a uno de los líderes de derecha, como es Pablo Longueira. Raro, por decirlo menos. Pero lo que llama más la atención, y por supuesto lo que genera controversia, es que uno de los firmantes es el actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, que hace un cuestionamiento a nuestro sistema judicial. Una controversia que es inaceptable, que un actual presidente decida cuestionar el funcionamiento de la justicia chilena en un caso que nada tiene que ver además con Argentina. Déjeme decirle que uno lo puede entender, no aceptar, pero lo puede entender. ¿Por qué? Porque hay que decir que el presidente argentino tiene la mala costumbre, ¿no?, de creer que se puede derrotar vía secretaría de forma política, eliminando o anulando a la justicia para obtener algún triunfo político. En los últimos días del año 2022, la Corte Suprema Argentina, solo para que se haga una idea de lo que le voy a explicar, le ordenó al gobierno del presidente Fernández que restituyera a la ciudad de Buenos Aires, que funciona de forma autónoma, un porcentaje de la recaudación tributaria que por ley le corresponde, que básicamente se le había descontado durante la pandemia porque había que redistribuir recursos, pero luego era una plata que le tenían que devolver a la ciudad de Buenos Aires. Es su propia recaudación tributaria. Insisto, la ciudad de Buenos Aires funciona de manera autónoma. El presidente no quiso. La decisión de la Corte Suprema generó una pelea brutal entre el presidente y algunos jueces. Una relación que ya venía desgastada porque no olvidemos que también los jueces habían condenado a la vicepresidenta Cristina Fernández. La decisión del presidente Alberto Fernández fue más allá. Impulsó un juicio político en contra de 4 integrantes de la Corte Suprema, acusando mal desempeño de sus funciones y manifiesta parcialidad en los fallos. Derechamente los quiere destituir, porque no le gustó un fallo. ¿Se imagina? Porque aquí discutimos sobre una frase que pronunció el presidente Gabriel Boric respecto de un caso en particular que generó una controversia con el Poder Judicial. ¿Se imagina que el presidente de la República, cualquiera que estuviera en el poder en Chile, decidiera derechamente iniciar
un proceso de destitución de los jueces de la Corte Suprema porque no les gusta un fallo. Hay que decir que los ataques del presidente Fernández a la Corte Suprema en Argentina y los intentos por destituir a sus jueces encajan lamentablemente en un tipo de patrón que se ha dado mucho en la región latinoamericana, socavando por lo demás la democracia del país, porque una de las amenazas más grandes que tiene la democracia en América Latina ha sido precisamente los intentos de algunos gobiernos de poder controlar el poder judicial. Y eso es lo que pretende Alberto Fernández. Alberto Fernández podrá hacer lo que quiera en su país y podrá trabarse las disputas que él considere con los jueces de la Corte Suprema. Es su realidad, que por supuesto tenemos todo el derecho a analizar. Pero lo que es inaceptable es que él pretenda hacer una especie de parangón, considerando que puede referirse suelto de cuerpo, sin ningún tipo de problemas, a nuestra justicia como una justicia que no es imparcial y que los fiscales son básicamente digitados por Sebastián Piñera. Es inaceptable y por lo tanto habrá que esperar, todavía no ocurre, una reacción de nuestra Cancillería frente a una declaración que es verdad, él lo firma como integrante del Grupo de Puebla, pero no significa que por eso deja de ser presidente de la República Argentina. 8:13. Actualidad.